Lo traigo también en el día de hoy porque tiene un anuncio que hacernos sobre un simposio. Julio, bienvenido. ¿Cómo está? De lo más bien, gracias a Dios, Jorge, y gracias a ti y a Radio Mambí por esta oportunidad para hablar sobre el evento. Claro. El evento tengo entendido que se llama ¿Es los Estados Unidos un país libre todavía? Para mí el detalle está en el todavía, pero denos los detalles prácticos. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va a ser este jueves, el 25 de agosto, en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way y la 94 Avenida, 9445 Coral Way, de 5:30 a 7:30 de la tarde. La entrada es completamente gratis. Los panelistas van a ser Fernando Godo, Frank de Barona y Roland Bejar. Este servidor será el moderador. Y el lema, como tú bien señalas, es la incógnita: ¿es los Estados Unidos un país libre todavía? Muchos dicen que es parcialmente libre, o sea, y la importancia de un evento como esto, Jorge, es precisamente traer a la discusión pública muchas inquietudes que los norteamericanos, los que vivimos acá en los Estados Unidos, estamos observando desde hace ya un tiempo una aplicación arbitraria de la ley, o sea, donde vemos que algunas personas políticamente conectadas con la actual administración y la administración de Barack Obama cometen lo que a una vista clara son crímenes, y no ni siquiera un proceso legal en su contra, sino vemos que por los mismos cargos, las mismas acciones. Sin embargo, otras personas son tratados de una manera muy diferente por la ley. Vemos el FBI prácticamente convertirse en una policía política del Partido Demócrata actual, o sea, el Partido Demócrata que configuró Barack Obama, y cada vez va adquiriendo características mucho más parecido a un régimen que a un gobierno, porque un régimen no solo es un gobierno, sino son instituciones que controlan y obedecen su forma de ver el mundo. Yo creo que podemos ver los medios industriales, en efecto, se han convertido en brazos extendidos del Partido Demócrata, la izquierda radical, instituciones como el FBI, pues en efecto, o sea, tienen una preocupación con padres que van a protestar las juntas de educación por el currículo que promueve la teoría crítica de la raza y la ideología de género, y sin embargo son catalogados como terroristas domésticos. Sin embargo, todos fuimos testigos durante la primavera y el verano del 2020 como grupos marxistas como Black Lives Matter y Antifa aterrorizaron, cometieron sabotajes a través de todo el país, prácticamente no hubo ciudad grande que se vio eximida de esa violencia, sabotajes claros. Ambos grupos tienen la intención expresa de cambiar el sistema en los Estados Unidos, que se puede entender por violencia que usaron como un intento de derrocar el gobierno. Cometieron crímenes contra edificios federales, interrumpieron sesiones de gobierno en actividad de determinados estados, por ejemplo, como Oklahoma, en la legislatura estatal de Oklahoma, intentaron quemar estaciones de policía con policías dentro, cerrando la puerta, iglesias, todos estos crímenes. Sin embargo, no hemos visto acusaciones. No hemos visto grandes acusaciones ni personas llevadas ante la justicia por eso. Y a mí me preocupa tremendamente que vamos a decir que tenemos una dictadura de la chusma, por ponerlo así. O sea, dictadura de la gente que intenta desestabilizar a este país, y a veces los ciudadanos decentes, honestos, que creemos en la ley y el orden, nos vemos un poco acorralados. Y lo que más me preocupa es que todo eso se hace
para proteger supuestamente a las minorías, para ir a favor del bien común. Entonces, se usan a las minorías y el concepto de bien común para esto precisamente, para la desestabilización, para apoyar todo eso. Y la media, o sea, los medios de información han sido cómplices mayoritariamente en todo esto. Yo recuerdo el reportaje famoso de unos neumáticos quemándose detrás y sale el reportero de CNN diciendo, mayormente han sido protestas pacíficas, pero el escenario desde el cual usted está reportando no habla de mucho pacifismo. O sea que antes tuvo que haber turbulencia, ¿no? Exacto. Y eso, mira, Jorge, ese detalle no es simplemente, digamos, una cuestión de, bueno, la opinión política de un reportero, un periodista, un investigador, sino es lo que dan como algo que ha ocurrido cuando realmente no está ocurriendo. O sea, están falsificando los hechos. Y el grave problema de eso es que en un sistema de república constitucional, en una sociedad abierta, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en divulgar la noticia, en precisamente criticar y cuestionar lo que está ocurriendo, y eso no lo estamos viendo, al contrario, se convierten en una extensión política de un movimiento y de una ideología. Y eso es, pero gravísimo. Cuando le añadimos entonces el poder que tiene un fenómeno nuevo, que son los medios sociales como YouTube, Twitter, Facebook, que tienen el poder prácticamente de un gobierno, censuran como un gobierno literalmente, y sin embargo nadie los eligió y están operando dentro de una sociedad abierta. Sin embargo, en efecto filtran la información que les conviene, hacen el papel que hacían dictaduras en los oficiales del gobierno de censura, pero es cierto que aquí lo están haciendo grupos privados que tienen una afinidad ideológica con un movimiento en curso que está en el poder en este momento. Entonces, esto es muy grave. Hemos visto médicos perder su licencia de ejercer la medicina por emitir una opinión científica, que eso es válido, eso va al meollo, es la base del método científico, precisamente presentar visiones que pueden estar en oposición para buscar un síntesis. Eso es un requerimiento del análisis científico, y sin embargo, aquí hemos visto un monólogo, una visión monolítica hacia lo que es la ciencia. Ya la ciencia es tipo ciencia, como decía Karl Marx, el socialismo científico. Bueno, esa es la ciencia que ellos quieren promover, la de una visión. Lo vemos lo mismo con el tema del clima, lo vemos lo mismo en términos de cómo buscan nacionalizar la economía por medio de fondos de inversión poderosísimos, que determinen a quién le dan el crédito, no basado en la conducta que tienen, en la promoción de la ideología que quieren. Esto es gravísimo. Esto no se había visto antes. Entonces, realmente, los Estados Unidos, esto, mira, no es ni siquiera una cuestión partidista, porque, y esto lo hemos comentado, el Partido Demócrata de Truman, de Kennedy, de Johnson, eso es otro partido. Hasta podemos decir el Partido Demócrata de Clinton, más allá de que Clinton, sin duda, es una persona, o sea, una persona que tiene una cantidad de fechorías extraordinarias. Sin embargo, el gobierno que presidió en ese momento no se compara con lo que estamos viendo ahora, y eso es una gran amenaza para la democracia norteamericana. Es cierto. Mire, Julio, tengo que ir a una pausa comercial. Quisiera su comentario después sobre lo siguiente. En otras décadas, llegaba el tirano a un medio de comunicación y tenía dos opciones: o acababa con ese medio y lo cerraba, o lo confiscaba para cambiarle la línea editorial y volverlo entonces a su favor. Ahora vemos cómo grupos privados poseen plataformas en las redes sociales. Estas plataformas equivalen a un monopolio en el cual todos nos expresamos, pero antes no censuraban, ahora están censurando. Para mí todo esto obedece a un plan de ir poco a poco censurando la opinión de la gente, porque las plataformas
son en la práctica la única plaza pública desde el punto de vista virtual donde podemos expresarnos, porque tienen un monopolio. Entonces, el gobierno dice, no soy yo el que te censura, son estas empresas privadas, pero claro, estas empresas privadas poseen el monopolio, por decirlo así, de la expresión de todos nosotros. Yo tengo que ir a la pausa, son las 4:30. Cuando regresemos, entonces usted me dará su perspectiva, si estoy yo errado y usted coincide conmigo, o no coincide, o coincide parcialmente. José Luis, muchas veces cuando uno tiene que analizar la situación política, sobre todo en este momento, se vuelve uno como un hombre del constante sufrimiento, de la constante tristeza, porque uno está viendo lo que sucede alrededor y uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Me acompaña otro hombre también de Constant Sorrow, bueno, no sé, Julio Schilling, analista, politólogo. Bienvenido, Julio, una vez más del regreso de la pausa comercial. ¿Es usted de Constant Sorrow también, de los que siempre están preocupados? No, por supuesto que sí. En estos tiempos, es más, Jorge, mire, no podemos hablar de poder vivir en una sociedad abierta si no hay una ciudadanía que está involucrada, Sí, es interesada en cierto. todo lo que está ocurriendo. Es cierto. Respecto al tema con el que me fui al corte comercial, con esto de las redes sociales y de la censura que están ejerciendo, ¿a usted le parece que todo esto obedece a un plan? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un plan hay que ser, o sea, ponerlo en perspectiva. Un plan que la tecnología ha facilitado porque en otro momento esto no era un tema, aunque tenemos que destacar y recordar que siempre hubo en los medios determinados personajes o medios que falseaban en cierto sentido la información. Todos recordamos, por ejemplo, Walter Durante, escritor del New York Times, que negó todo lo que estaba ocurriendo en el Holodomor, en Ucrania, la hambruna causada por Stalin, políticamente causada, y él decía que nada estaba ocurriendo. Todos recordamos a Herbert Matthews en Cuba, que resultó ser un colaborador de la CBS. Usaba información falsa, mentira, de que si habían cientos de guerrilleros cuando él sabía que había menos de 20. O sea, pero sirviendo ya, partiendo desde un punto de vista ideológico. El gran problema de ahora es que esto va más allá de un simple medio. Si no estamos hablando de los mecanismos, como tú bien señalaste, mejor dicho, antes de ir al corte, que es como en esta época moderna se expresa y se mueve las personas, que son los medios sociales, que cuando esto se abre al mundo moderno, la idea era que iba a ser un entorno sin censura, con amplia libertad para todos. Así fue por un breve tiempo, pero muy pronto descubrieron que no, que había que censurarlo, y lo censuran, como tú aludiste al principio en tu entrada, de una manera muy sutil, como que están luchando contra el lenguaje de odio, que están defendiendo las minorías. Eso es mentira, porque están contra la igualdad ante la ley, que es la mayor protección contra las minorías. Todo lo contrario, buscan privilegios para determinados sectores políticamente aprobados por ellos y castigan a lo que ellos consideran son una oposición. Y esto no es nada más y nada menos que lo que expuso el marxista Herbert Marcuse en su tratado Tolerancia Represiva, donde directamente hablaba que había que coartar los derechos civiles de grupos que estaban en oposición a la visión que había que promover, la agenda que había que promover, que era la agenda de, en efecto, llevar al mundo al socialismo. Entonces,
esa es la lucha que estamos envuelta en este momento. Y Jorge, es gravísimo porque estas empresas gozan de un privilegio bajo la sección 236 Sí. de la década de los 90, donde ellos no pueden ser demandados. O sea, que ellos gozan, o sea, quieren estar en misa y en procesión, no quieren ser demandados ni rendir cuenta por la censura, pero están censurando como una publicación. Y yo Sí. creo que Y esto habría que explicarlo, lo de por qué las redes sociales no pueden ser demandadas, como puede ser demandada cualquier otra empresa en los Estados Unidos, es que en virtud de una enmienda a la ley de decencia en las comunicaciones de la FCC, estas compañías no pueden ser demandadas porque supuestamente no son responsables del contenido que publican los usuarios en las redes sociales. Así dice la enmienda. En otras palabras, las redes sociales vienen siendo como la persona que pone un mural en una pared y cualquiera viene y escribe lo que quiere en el mural. ¿Es responsable el que puso el mural de cualquiera que escribió alguna barbaridad? No, no es responsable. O sea, es más o menos lo mismo de, por ejemplo, la compañía que le provee el papel al periódico. Si usted quiere demandar al periódico, usted obviamente no va a demandar a quien le provee el papel, o sea, a quien pone la plataforma, en este caso la gente de las redes sociales, sino que usted demandaría al consejo editorial del periódico. Más o menos viene siendo esa la dinámica, no sé si me hice claro, pero el punto es que supuestamente las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en ellas. Entonces, no pueden ser demandadas. Ahora bien, están censurando. Al censurar, están generando contenido porque están editando, están editorializando y entonces ya dejaron de ser imparciales ahí. correcto, lo has explicado maravillosamente bien, porque mira, una publicación, ¿no? ¿Verdad? Siempre tiene la guillotina pendiente de ser demandados por difamación. Si publican noticias falsas, pueden ser demandados. Si dañan la reputación de una persona basado en una información incorrecta que dieron, los tribunales existen para precisamente, y de hecho hay muchísimos casos de personas que han ganado y bien ganados demandas por información incorrecta, y eso sirve como un incentivo para que los medios industriales principalmente se cuiden en ciertas cosas que publican. Sin embargo, los medios sociales son considerados dominio público, al dominio público, entonces no pueden ser demandados como tú bien señalas, pero ya a la vez que ellos están sirviendo un papel de editor, están en efecto promoviendo una visión, ya se cruzan a la publicación. Por ejemplo, la compañía de electricidad no te puede decir, bueno, tú eres republicano, no te voy a dar electricidad. O el correo no te puede decir, no te echamos la carta porque tú estás en contra del aborto. Son entidades que le existen leyes que no permiten, no te pueden negar poner un teléfono. Tú quieres poner un teléfono en tu casa, ¿no? ¿Verdad? Llamas a la compañía de teléfono, la compañía de teléfono no te puede decir, a ver, no, usted no, porque usted se ha expresado así. No. Entonces, quiere decir que precisamente la idea de tener determinadas instituciones que gozan de privilegio de ser demandados, pero tienen obligatoriamente que cumplir de manera igual con darle el espacio y el terreno para expresión, es válido. Si no son publicaciones como es un periódico que puede ser demandado. Entonces ya ha llegado hora, desde hace rato, que estos mecanismos tienen que ser regulados, igual que los buscadores como Google, que controlan la mayor parte de lo que uno busca, y ya se sabe, o sea, esto no hay duda, ya se sabe, se han hecho suficientes estudios, la evidencia empírica está clara que favorecen a la izquierda en la búsqueda. Si tú pones Trump, lo que te va a aparecer primero son noticias negativas. Incluso cuando era presidente, que estaban los números económicos
formidables, toda la noticia negativa. Sin embargo, pones Biden, te vas a encontrar por lo general noticias favorables. Uno tiene que forzar el sistema. O sea, si usted pone Trump The Epoch Times, o pone Trump Fox News, porque si pone, por ejemplo, Trump y dígase Trump, puede ser cualquier otro evento de la vida social y política. Usted lo pone y enseguida le salen los canales liberales en primera instancia. En algunos casos no sale otra versión de la historia que pudiera dar The Epoch Times o pudiera dar Fox. Entonces, yo lo que hago es que fuerzo el sistema o utilizo otro motor de búsqueda menos parcializado que no rastree, porque obviamente Google utiliza la búsqueda que uno hace por medio de inteligencia artificial y por medio de diferentes softwares, obviamente para ganar dinero y saber nuestra tendencia, nuestros gustos, al igual que Facebook, al igual que todas esas compañías, ¿no? Entonces, es muy lamentable. Ya tengo que finalizar el segmento, Julio. Quisiera recordarle a la audiencia que el jueves 25 de agosto de 5:30 de la tarde a 7:30 va a haber un simposio que se va a llamar ¿Es los Estados Unidos un país libre todavía? Y el equipo de pelota que juega aquí exponiendo es un verdadero trabuco. Tenemos a Julio Schilling como conductor del evento, Fernando Godo, Fran de Varona y Roland Bejar van a estar ahí pues hablando y respondiendo todas las interrogantes con este tema tan importante. El evento va a ser en la Biblioteca Regional de Westchester en el 9445 Coral Way. Ya está pautada la cita, hay que estar ahí para informarnos y aprender. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Jorge, a Radio Mambí. Gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo para usted, siempre un placer. Me voy a la pausa, pero regreso con una invitada.